Bueno, pues Morena y sus aliados ya aprobaron la reforma judicial en la Cámara de Diputados, ya pasó esto al Senado y hay mucho que analizar en nuestra mesa de militantes de partidos políticos. Le doy la bienvenida a Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Julieta? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias. Aquí estamos. Bueno, déjame empezar contigo, Gibran. Tú la votaste en contra en la Cámara de Diputados. La voté en contra, evidentemente, sí. ¿Por qué la votaste en contra? ¿Cuáles son tus razones para votarla en contra? Bueno, primero es la modificación de personas que hayan pasado un buen tiempo y todos los filtros profesionales para acceder a esos puestos, sino que tendrá que ser por medio de la elección popular. Pero además una elección popular que está mediada por las redes de favores políticos. Tú solamente puedes hacer que te proponga un presidente si tienes muchos conectes políticos, no méritos. Redes políticas estrictamente, pues derivan de cosas distintas de los méritos. En este caso, el conocimiento que debes tener de las leyes y de la Constitución. Después, me parece particularmente perverso, ya dado todo esto, que se recorte el periodo de los ministros de la Corte y se haga constitución en un momento dado, va a ser estrictamente sobre quién postula a los candidatos a ministros de la Corte. Además de esto, se disminuyen las capacidades institucionales de la Corte. Actualmente hay dos salas, de civil y de penal, que cada una desahoga cientos de asuntos cada semana. El Pleno, como mucho, puede llegar a decenas. Entonces ahora imaginemos una Corte con nueva integración a ese nivel. Creo que es una mala reforma en todo sentido, por eso la voté en contra. Una mala reforma, dice Gibran Ramírez. Julieta Ramírez, ¿qué dices tú? ¿Tú la vas a votar a favor? Déjame preguntarte por qué la piensas votar a favor. La vamos a votar a favor. Y esta reforma al Poder Judicial es la oportunidad en México y cuenta además con el consenso nacional para que esto sea posible. A ver, hay que entender de dónde venimos en este país. En el 2018 inició una transformación profunda a los tres poderes de la Unión. El poder legislativo, el poder ejecutivo, ha sido el único poder que se ha resistido a que pudiera haber una reforma al interior de estas instituciones. Es un cáncer que se había esparcido a lo largo de décadas de las instituciones mexicanas. Ahora bien, tuvo la oportunidad de transformarse de manera autónoma. Y ha habido resistencias al interior y que no precisamente son quienes dirigen el Poder Judicial, porque están a servicios de otro tipo de interés. Entonces, tenemos la posibilidad de transformar de raíz la concepción para que por primera vez el Poder Judicial separe sus intereses y podamos realmente decir... El Partido Acción Nacional sí... también se ha mostrado su rechazo tajante a la reforma. Completamente. Mira, yo soy una persona racional. Si algo está bien, lo apoyo. Sí. No me importa de quién es. Si algo está mal, lo rechazo. Lo vimos cuando fuiste senador. Me parece a mí que veía tercer grado y hablaban de equivocar y todo lo que hacen es perfecto. Y luego, por otro lado, la oposición que piensa que son unos diablos y que todo está mal. Sí. Yo estoy alejado de eso. Creo que hay que hacer cosas correctas. Yo sí coincido que el sistema de justicia en México está colapsado, pero me voy mucho más profundo de lo que está haciendo Morena. ¿Por qué digo esto? Si agarra la materia penal, por ejemplo, tenemos entre 27 y 30 millones de delitos y de eso solo el 3.5 llega el juez. ¿Cómo va a ser sensato arreglar el problema de justicia si solo te metes al 3.5%, por ejemplo, del tema en materia penal? Tienes que meterte a policías, a fiscalías y demás. ¿Por qué la gente no denuncia? Dice, porque no vale la pena, se pierde mucho tiempo, porque hay mucha corrupción. La solución entonces es justicia más pronta, o sea, justamente brinden un buen servicio, acceso a justicia tecnológica, justicia cívica, ¿sí me entiendes? Mecanismos alternativos de solución de controversias, temas de fondo que nada toca esta reforma. O sea, esta reforma no compone el sistema de justicia. ¿Qué hace esta reforma? Salvo unas cositas que vienen por ahí que estoy de acuerdo.
lo que hace es subordinar al poder a través de un mecanismo que engaña diciéndole a la sociedad, es que tú vas a votar, ¿qué prefieres? ¿Tú votar o que elijan unos cuantos? Es que tú, ciudadano, no vas a elegir a los mejores abogados. No creas que vas a poder elegir a rectores destacados, a miembros destacados de la barra de abogados. No, vas a elegir sí y solo sí a quienes proponga Morena o quien esté en el poder. Morena. Y el Poder Judicial, que hoy sería plural, pero a partir del año entrante lo controlaría Morena. Entonces, yo creo que sí requerimos una reforma al sistema de justicia, pero no esta dañina reforma que lo único que hace es querer tomar el poder del Poder Judicial por parte de Morena. Ahora, yo creo, Gibran, que les falta en el Senado va a pasar. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Porque se ha dicho... y parte de la estridencia de los dos lados, es decir, hay la idea de que esto le va a echar a perder el sexenio a Claudia Sheinbaum por el tamaño de la reforma y el tamaño de los desequilibrios. Futurismo, yo coincido contigo en que lo más probable es que la reforma se apruebe. Y tenemos ahora indicios de que los Estados Unidos no van a poner tantos peros como parecía los días anteriores, ¿no? Dijeron, México es un gran socio, lo seguirá haciendo. Y ese temor de que se podría desacelerar la inversión extranjera, pues ha sido un temor que se ha venido conjurando. Yo creo que es un ejercicio autoritario del poder. Yo digo que estamos en un proceso desde 2006 hasta 2024 en el que el poder se ha ido haciendo cada vez más autoritario. No lo digo solamente yo, lo registra Freedom House, que como lo digo, de manera continua, de Calderón hasta López Obrador, cada vez más autoritario, cada vez más violencia. Cada mundo está pasando en la India, está pasando en Turquía y en otros países que venían siendo autoritarios desde antes. Este soporte, digamos, de lo judicial en lo político ya de manera mucho más abierta, porque sostengo que ya lo había, formaliza ese régimen, en el sentido en que decía Fernando Escalante de que hay una rebelión de la clase política contra el Estado, es decir, contra el Estado como Estado de Derecho, más cruda por el poder detrás de esto. Los tiempos de la transición, donde la clase política se acotó a sí misma o en pos de un ideal, parece que ya quedaron muy atrás. Si buscaran democracia y buscaran que los mejores estén al frente, elegirían, sí, y eso es algo que no se pudo proponer porque la mesa directiva entre jueces o digamos entre personas que hayan llegado al punto más alto de la carrera judicial. ¿Por qué no? Ahí es donde se da el nepotismo, de que entre todos los probables escogen a los hijos de magistrados o primos. Ahí está el asunto del conecte. Pero si hicieran ahí la elección democrática, no podrían capturar las fuerzas políticas de que sí se necesita una reforma judicial. Pero también hay la idea de la oposición de que esta no es la reforma judicial y de que la solución va a ser peor que el problema y de que al final esto es parte. Mira, cuando votamos la reforma eléctrica en el 2023, si no me equivoco, también 2022, decían, es necesaria la reforma eléctrica, pero ahorita no. Cuando votamos la reforma electoral, decían, sí es necesaria una reforma electoral, adiciones a la Constitución, pero no estas. Entonces, siempre hacen como que validan alguna reforma, pero finalmente encuentran algún pero para no validarla. Si les hubiera interesado la reforma al Poder Judicial, hubieran aportado dentro de foros y parlamentos y diversas discusiones que llevamos haciendo rumbo a la reforma electoral desde el mes de desde el mes de febrero, el presidente de la República presentó la reforma al Poder Judicial. Se dijo que en el mes de septiembre se pensaba aprobar la reforma. No participaron, se hicieron foros en diversos estados de la República, se hicieron parlamentos, no participaron. Movimiento Ciudadano estuvo en esos foros. Que no se adicionaron ningún tipo de modificación, más de 100 modificaciones fueron adicionadas en el dictamen. Dicen
que se va a acabar con la carrera judicial. ¿Cuál carrera judicial? El 11% de los jueces son por carrera judicial. El otro Cepeda está muy inquieto que porque la reforma no contiene mejoras al sistema de justicia. Yo le diría, no coman ansias. Esta es la primer parte de la reforma al Poder Judicial, que es la más importante, separar al Poder Judicial del Poder Económico, que tiene cooptado al Poder Judicial. Vean a la ministra Norma Piña. Por eso está reformas secundarias que nos puedan ayudar a diversas áreas que también se tienen que mejorar en reformas secundarias, pero no coman ansias. Pero a ver, es innegable que ese poder está cooptado por un terrible poder supremo conservador que tiene el Poder Judicial y a todos ministros, magistrados y jueces y del pueblo de México. Muy bien. Esa es una realidad y se vive y se palpa en todas partes. Si ellos no lo quieren ver, están poniéndose en contra de la voluntad del pueblo de México. Y muy de la bien, población. Julieta. Perdón, pero ya es que como está, ya no puede ver el reloj. Sí, pero... ya se llevó 3:30. No, pero bueno, pues se entiende. Por alusiones, Sí. y Venga. me toca, eres senadora. Pero ustedes votaron que Arturo Saldívar le diera un golpe de Estado al Poder Judicial. Hicieron una reforma en un transitorio para que se quedara más tiempo del que por ley podía e invadían al Poder Judicial queriendo quitarle la facultad de que escogieran a su propio presidente. Ahí nosotros propusimos modificar el Consejo de la Judicatura porque ¿Se quedó en efecto... Saldívar o no se quedó Saldívar? No, quiere que Claro se quedara. no. Claro que sí votaron, senadora. Claro que sí votaron. Y además está no es registrado. un hecho consumado, no sucedió. Votaron No en el sean legislativo futuristas. invadir A al ver, que Poder termine, Judicial. Damián. Esa es una verdad. Yo no digo mentiras. Venga, Damián. 2, ahí propusimos cambiar el método de nombramiento de los ministros. Yo no defiendo el método actual. Está mal que el presidente proponga, pero lo que están proponiendo está peor. Propusimos, necesitas juzgados adecuados y todo lo que ya platiqué ahorita. Nada de eso viene en esta reforma. Hay N propuestas En las de nosotros. secundarias, Damián, Pues, en las no. secundarias. A Lo ver, que sí viene en espérame, esta reforma, Julieta. si me dejas, cuando no hay argumentos, interrumpe para que el otro A no ver. argumente. Yo te respeto, tú respétame. Termina. Y vas a ver que no. Ahorita te toca, Julieta. Ahorita Este- te vas a tener tu... sí. Lo único que hace esta reforma es dominar al poder. Eso no es democracia. Eso no es decir a la gente elige libremente. Eso es manipular para que solo puedas elegir de los que tú quieres. Pero no solo eso, requisitos, no tiene. O sea, ser abogado, haberte sacado 8 en la carrera, es que es ridículo, es de risa, ¿no? Tener cartas de vecinos de recomendación, es verdad, eso dice, porque Sí. yo lo leí. 5 años de experiencia, práctica profesional, o sea, si eres pasante bien, ¿no? Deciden juicios que pueden tener miles de millones de pesos, no me parece adecuado. Pero aun cuando llegara el mejor, llevar a voto popular el tema de los jueces no es lo correcto. La justicia no es un asunto de popularidad. La justicia es un asunto de dar la razón a quien la tiene. En la mayoría de las veces el juez protege a una minoría en contra de la mayoría porque está protegiendo gente, no política, que es Muy lo que bien. quiere Morena. Vas, Gibran, hasta por 2 minutos y medio. Y luego Julieta, que creo que tiene mucho que decir, también por 2 minutos y medio. ¿Cómo son las reglas de esta mesa? Venga. Sí, lo primero Gibran. que quiero decir es que al sistema de justicia en su conjunto. Ok. En algunas cosas coincidimos con Damián. Por ejemplo, en el papel más activo que deben de tener las policías, nosotros decimos que incluso en la recolección de denuncias, en el servicio profesional de carrera, que se tiene que fortalecer, que es una de las maneras más probadas a nivel internacional de reducir el margen de la corrupción. Además de todos los problemas que presenta la reforma, aún si se concedieran las buenas intenciones, repito, a mí lo de democratizar la justicia me parece bien, incluso el voto popular si estuviéramos votando entre los de mayor mérito para que los jueces no sean ese 11% que dice O sea, que Julieta, la primera aduana fuera por mérito. de carrera judicial, claro, los que puedan participar en tal o cual elección y que sea la gente la que los elija, no que estén postulados por alguno de los poderes, el legislativo, el judicial, que como dice Damián ya estará dominado por Morena Y el ejecutivo. que en este momento tiene. Es decir, si las intenciones fueran esas realmente, los medios estarían también muy mal. Y creo que desde el principio, y cuando ese es un trámite que la mesa directiva debe conceder en automático cuando alguien tiene dudas sobre el quórum, la mesa directiva contestó: para esta presidencia es evidente que tenemos quórum, sigamos adelante.
O sea, no se está respetando ni el reglamento para discutir algo tan importante para la nación. Quien hiciera eso... Pues es que tiene que ser la Suprema Corte. Sería muy elevado y a eso le apuestan, al avasallamiento. No pude presentar mociones de preguntas, no se respetaron mociones de apego al tema. Fue un desastre, nadie se podía escuchar porque tenía que pasar al frente, hacia la mesa. Sí. Peor que en las asambleas que organizábamos en la Facultad de Ciencias votaban. Ahí en medios están declarándose como empleados del gobierno federal o diciendo que votaron una reforma al Poder Legislativo. Te toca, Julieta, son 2 minutos y medio. Yo te llevo aquí cuando te diga que se te acabó el tiempo, te digo que se acabó. Arráncate. Bien, número 1, quisiera dejar claro, y también por consecuencia la presidenta electa, la doctora Claudia, están renunciando a su facultad que existe actualmente prevista en las leyes de nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Actualmente el presidente o la presidenta de la República propone una terna de... Es que por tradición es básicamente una cortesía política que se pongan de acuerdo las y los legisladores y se nombre a una de las personas que la o el presidente de la República tradicionalmente decidía quién finalmente se integraba dentro de la República o a la presidenta, sino que haya comités, que haya una mesa y que se integren los mejores perfiles. Va a haber requisitos para integrar este tipo de perfiles con los mejores perfiles y se va a determinar de ahí una lista que finalmente la gente vaya a poder ir a participar, votar, y el INE va a ser quien organice el proceso electoral. Es raro porque de pronto se contradicen, porque por una parte dicen que está bien otros nuevos sistemas de justicia en donde la población democratice la justicia, que la gente pueda salir a participar y que decida. Parece que les asusta, pero a ver, el pasado proceso electoral se eligieron más de 21,000 puestos de elección popular. Ahora se estarían eligiendo dentro de este proceso algunos jueces, ministros y magistrados en cada una de las entidades federativas. Muy bien, Julieta. La población... Muy bien, se te agotó el tiempo. Va, Damián, 2 minutos y medio. Parte del problema es individualizar. Yo no soy defensor de oficio de nadie. De hecho, creo que la Corte había sido muy complaciente con López Obrador. La mayoría de las resoluciones fueron a favor de él. ¿La de Norma Piña? Claro, todas de la Corte, salvo las últimas, que fueron las tonas. Me puede caer bien o mal alguien. Es de instituciones, es de país. El reto es cómo mejorar la justicia. No hay un solo país en el mundo en donde funcione un sistema así. El único que lo tiene, y digo que no hay porque no funciona, es Bolivia, ¿no? A nivel federal. Sí. Hay otros esfuerzos, que sí, Venezuela quiso hacer algo, en fin, pero en Bolivia es un fracaso absoluto porque se paralizó a nivel federal electo. Son a nivel local, jueces locales, pero hay una gran diferencia. Tienen jurados populares, en donde la ciudadanía decide si alguien es culpable o no. El juez solamente pone la pena. Tercero, aún en esos casos, y invito a escuchar a la ministra Loreto Ortiz, bastante afín a Morena. Ella cuenta una conversación con un juez de Estados Unidos que fue muy duro en una pena con un migrante y le pregunta, ¿y por qué hiciste eso? Primero, casi no hay requisitos. Segundo, operativamente, ¿saben cuántas boletas va a tener una persona en la Ciudad de México para votar? Alrededor de 25, entre jueces federales y jueces locales. ¿Saben cuántas? O sea, incluye locales, foro común y foro federal. Es una estima. 25 boletas. Al menos. Pero ¿con quién sabe cuántos nombres? 4,000. 4,000 nombres. 4,000 nombres atrás. 4,000 personalidades para elegir. Pero muy vivos. ¿Qué creen? Tiene una salida para Morena. Trae una señalización de cuáles propuso su presidenta Claudia Sheinbaum. Es una operación burda en donde el ciudadano no va a poder verdaderamente participar. Por favor, si en las elecciones no terminan de conocer los candidatos a diputados locales y federales, ¿quién humanamente posible va a poder decidir con 4,000? Nomás si sacó 8, y si es abogado, agarre 10 y hagan una tómbola, una rifa. ¿Les parece que un ministro, ministra, un juez o un magistrado debe de ser electo los candidatos por tómbola? No, la justicia es mucho más serio que eso. Mejoremos el sistema actual. Yo no defiendo el sistema actual, pero esto es dañino. Una última profunda al sistema de justicia, no nada más
al Poder Judicial. Pero esto tendría que ser fruto de un debate verdadero. En la Cámara de Diputados no se dio un debate verdadero. De las propuestas que se hicieron en los foros no se incorporó nada sustancial. Fue nada más darle a tole con el dedo a quien quisiera tener como una equivalencia de nombrar y a la facultad de generar acuerdos como una cortesía política, como si esos requisitos constitucionales para aprobar leyes o para hacer nombramientos respondieran nada más a eso, a una buena voluntad y no a la necesidad de que los diversos sectores de la nación se pusieran de acuerdo. Tienen mayoría calificada. Es general. por eso. ¿Verdad? Yo no. Fíjate que no. Yo creo que sí, pero bueno. Sí. Bueno, digamos que en los mejores años del régimen de la transición, un régimen que tampoco defiendo, que yo digo que empezó el pluralismo autoritario, sí se generaron acuerdos entre las tres fuerzas políticas que no tenían los votos más importantes. Digo, en algún momento tenían los votos, o sea, incluso al final lo pido, esos momentos de diálogo, de concesión y de acuerdo. Y el sistema de justicia, al ser el lugar donde se dirime el dolor más profundo de este país, tendría que ser fruto de ese tipo de acuerdos, no de un avasallamiento de esta naturaleza, sin el respeto mínimo, no solamente a los procedimientos, algo que creo que es terrible para casi la mitad del electorado que no quiso estar con el oficialismo esta vez. Y termino nada más recordando algo. En el Congreso Constituyente en 1917 hubo una discusión sobre el método de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. Las mayorías populares, mantener un control del país y la dictadura de esos 30 años. Ok, te toca cerrar, Julieta, 2 minutos y medio, adelante. Gracias. Como inicié, estamos ante la oportunidad histórica en este país, a través de la reforma al Poder Judicial, de acabar con la corrupción y el cooptados a los más altos juzgadores en toda la República del país. Es la oportunidad histórica y es la hora que tenemos para que jueces, magistrados y ministros se pongan al servicio de la justicia, de la transparencia, del pueblo de México, y que además logremos que por primos, para que la justicia no sea más un lujo, un privilegio o un negocio para unos cuantos, y en cambio no sea para el pueblo de México un martirio, un calvario, una violencia eterna a través de los juicios. Necesitamos hacer este primer paso para que llegue. Es solo el primer paso. Después vendrán reformas secundarias para garantizar la mejor administración de justicia en muchas áreas de nuestro país. Estaremos informando y faltarán escasos días para que sigamos discutiendo esta reforma que lleva discutiéndose ya 2 años. Hace apenas una semana. Están muy equivocados. La reforma lleva siendo parte del programa y del proyecto de transformación desde el 2018. Y si no se habían dado cuenta, es más bien porque habían subestimado la capacidad de organización del pueblo de México. Es un mandato popular la reforma al poder. Me llama mucho la atención cómo usan el mandato popular. Primero, no es cierto. Morena no tuvo 2/3 partes de los votos, tuvo 54% de los votos. Le dieron una sobrerepresentación ilegítima, un tribunal al que, por cierto, le regalaron que puedan participar sus magistrados como candidatos a ministros, y los dejaron en el cargo indebidamente hasta 2027, ¿no? Bueno, para en aquel entonces, que era el Banco de México, ¿no? Sí, fue subgobernador. Muy bien, del banco. decía él, pues es como esta historia, ¿no? Es una persona buscando unas luces perdidas en la oscuridad, abajo de la luz. Llega un policía, te ayudo, sí, cómo no, y al rato que no las encuentra le dice, oiga, ¿estás seguro que aquí las perdió? No, la verdad es que las perdí en otro lado. ¿Y por qué busca aquí? Pues es que aquí hay luz. O sea, el diagnóstico es correcto, pues. Claro que se requiere. Esto es invadir y querer dominar a ese poder judicial. Yo hoy le hago un llamado a los senadores y senadoras de oposición a que no se doblen. Entiendo, no comparto, entiendo a la senadora, entiendo a Morena, no lo comparto. Ellos creen que eso es correcto, dicen que les dieron ese mandato, tampoco es cierto. Defender las instituciones, defender los contrapesos, evitar una dañina reforma judicial, se mantenga a la altura y vote en consecuencia de lo que sus ciudadanos le pidieron. Falta un voto, ¿no? Si no se dobla la oposición, esto no pasa, y no hay que quedarse en el no.
Yo no creo en una oposición del no. Hay que pasar de inmediato a que sí. ¿Cómo le hacemos para que el ciudadano eso se logra? Con personas competentes, con capacidades profesionales. Es como si vas al doctor, no vas a ir a que te operen del corazón un médico general, ¿verdad? Necesitas un especialista. Entonces yo diría, ojalá, y este sea el momento de parar esta aplanadora de Morena, que esté a la altura de la oposición y que proponga una alternativa positiva. ¿Pasa al otro lado o se ausenta? Lo que es increíble es que todo el mundo da por hecho que se va a doblar. La historia les da la razón. Pues sí. Yo espero que estén a la altura. Vamos a buscar que esos senadores defiendan el bien de México. Yo respeto posturas distintas, pero esta reforma me parece brutalmente dañina. Julieta, muchas gracias. Ahí vía remota.